Nosotros, Hugo Cabrera. Hugo, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido, por favor. Gracias. Muchas gracias, Sara. Muy buenos días. Amelia, muy buenos días. Muchas gracias, Hugo, a todo el auditorio, que además los escuchan en una zona donde hay mucho migrante, en la Sierra Gorda queretana. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes. Buenos días de nuevo. Ya hablaremos en alguna ocasión de los emigrantes. Es correcto. Porque también en la Sierra y en muchos estados, y Querétaro no es la excepción, muchísimos se van a otros países. Sí. Pero hoy toca hablar de los que llegan. Fíjate que yo creo que podemos combinar, si no tienes inconveniente, precisamente porque, si me lo permiten, el llamado fenómeno migratorio en Querétaro se da con condiciones muy particulares. O sea, en Querétaro se dan todos los aspectos de la migración. Por un lado, el tema de la migración nacional, que hacía el comentario Ara, tan solo de 2015 a 2020, INEGI señala que llegaron 197,000 números redondos a Querétaro, procedentes de los estados de la República, particularmente la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Michoacán. En 5 años, 197,000. Es correcto. ¿Verdad? Somos muchos. Tú eres una de ellas. Ya sé. Y la mayoría se asentó en la zona metropolitana. ¿Sí? Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan. Pero también en la segunda zona metropolitana, San Juan del Río y Tequisquiapan, que también tiene un crecimiento galopante. Entonces, por un lado está ese fenómeno, pero también nuestro punto de ubicación geográfica hacia el norte del país hace que seamos uno de los lugares en donde, de las 4 rutas que suelen llevar a cabo los migrantes, sobre todo de Centroamérica, para pasar hacia la frontera norte. Aquí, de hecho, en Querétaro hay algunos centros de atención al migrante en tránsito. Está el CAMI, está el albergue Toribio Romo, que de manera transitoria hospedan con 2-3 días para que sigan su camino. La situación que yo veo aquí es que antes venían de paso. Querétaro era una ciudad de paso, venían y se seguían, pero ahora vienen y se quedan muchos. Claro, Amelia, porque hoy es todavía mucho más riesgoso llegar ya no pasar el río Bravo, no entramparse, como hace unos días tuvimos la oportunidad de ayudar a 2 jóvenes en San Juan del Río que se quedaron en medio de la nada entre Nuevo Laredo y Coahuila. Qué terrible. Sino que no podemos quitar de este tema el asunto de la red de tráfico de personas, de la delincuencia organizada, que tiene ese rostro también. Claro. Entonces, el hecho de seguir caminando después de Querétaro es seguírsela jugando. Entonces, efectivamente, hay una población que le apuesta a quedarse. Tenemos claro el tema: hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, en ese orden. Y luego también acaba el municipio de Querétaro de celebrar, después de la pandemia, este Festival de las Comunidades Extranjeras, que es un reconocimiento a la migración que también ha llegado a Querétaro, que ha llegado para establecerse de manera temporal o definitiva, por cuestión de trabajo, por cuestión de estudios. Y que también le suman al Estado. Y que le suman, claro, por supuesto que le suman. Sobre todo, entre más especializada ha sido la industria en Querétaro, si nos remontamos incluso al tema de la migración, de cómo ha llegado nacionales y extranjeros a Querétaro, tendríamos que remontarnos a los 60, cuando empieza la especialización en la industria manufacturera de Querétaro. Hoy, la automotriz, que fue un boom. Claro, ahí está inmersa. Sí. Hoy la industria automotriz, la industria aeronáutica ha hecho que más comunidades, hablando de grupos humanos, lleguen a Querétaro. Y luego lo que decías, y lo que comentaba yo al principio de los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando desde la Sierra Gorda, en el semidesierto, el hecho de los migrantes queretanos en Estados Unidos, que no pinta, o sea, Querétaro no alcanza a los números que tiene Michoacán, que es un estado binacional, o que tiene Zacatecas, pero tenemos, Amelia, el año pasado, que es un factor o un indicador muy importante que el Banco de México reconoce, ni más ni menos que $1,000 millones ingresaron a Querétaro. $1,000 millones, no de pesos, vía remesas. Y ahorita, en el primer corte del trimestre del 2022, el Banco de México reconoce ya un ingreso de aproximadamente $250 millones que han ingresado ya a Querétaro. Y lo paradójico también, porque en este tema se rompen muchos paradigmas y muchos mitos. Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta, Amealco y Jalpan son los municipios que más reciben, hay más monto de remesas.
Por supuesto, alguien podría decir, bueno, pero San Joaquín, Landia, Matamoros, claro, la economía está menos diversificada, está más dolarizada, entre más pequeñas son esas comunidades. Aquí tan solo Santa Rosa Jáuregui, podemos voltear en el propio municipio de Querétaro y darnos cuenta de esta realidad. Entonces, ¿qué nos lleva a la conclusión? Bueno, pues que el estado de Querétaro tiene todas las aristas del fenómeno migratorio, que hoy, bueno, pues es parte del debate en la Cumbre de las Américas, que vemos la presión en el Suchiate, en la frontera sur, de esta nueva caravana que están frenando, que ya el gobierno de Estados Unidos fue categórico el día de ayer, diciendo, la frontera está cerrada, vamos a buscar apoyo con Canadá, vamos a buscar apoyo con España, para canalizar. Hay una cuestión que sería muy importante antes de concluir. Hoy el fenómeno migratorio también se mueve, además del tema de la aspiración a mejorar, por la cuestión de seguridad en muchos lugares. El desplazamiento y refugiados es un factor muy interesante que hoy juega en el fenómeno migratorio, y también el asunto del cambio climático, que es una realidad. Los éxodos que se dan particularmente de África, Europa, de Asia, Europa, también nos habla de esto, que además hay que decirlo, hay un derecho, digamos, un derecho humano a la migración. La propia Constitución de nuestro país establece esa libertad de tránsito, y lo vemos como particularmente de algunos lugares en donde la situación en los últimos años se ha vuelto muy tensa y muy violenta, pues ha hecho que lugares como Querétaro u otros centros sean muy atractivos para el tema migratorio. Y México se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener los brazos abiertos para muchos de los inmigrantes. Es correcto, ha tenido una tradición. Españoles, libaneses, judíos, sí. Exactamente, aquí chilenos. Chilenos, exacto, sí, cuando el tema de Augusto Pinochet, en ese régimen, llegaron muchos chilenos a nuestro país, efectivamente. Entonces, sin embargo, sí es una problemática. Claro, sí, o sea, yo creo que tiene las dos caras, Amelia, y los especialistas le llaman las externalidades, aquellos factores. Hoy podríamos decir, por ejemplo, el asunto de lo que hoy vive en nuestro estado, en temas de movilidad, de transporte, de agua, de seguridad, pues están ligados. O sea, imagínate que de pronto, como ya di los datos, de pronto en tan solo 5 años, te crece la población en esos términos. Es imposible llevar los servicios cuando están programados, están planeados para un determinado número de años. Entonces, yo estoy convencido que se requiere mayor atención en todos los sentidos para el fenómeno migratorio del sector público, el sector privado, y sobre todo tener una visión a mediano y largo plazo para que el fenómeno migratorio se tome lo mejor, porque trae muchas cosas positivas, pero también que se puedan resolver estas externalidades. Claro. Estos albergues que mencionabas al principio, decías que eran para unos cuantos días. ¿Qué pasa después de estos días? Tienen que seguir su camino porque el Instituto... ¿Y cómo se les ayuda en el ese Instituto camino? Nacional de Migración está muy pendiente de la llegada. Su presencia en el país está de manera irregular. Entonces, tienen que continuar. Regularmente ya vienen, digamos, traen ya muy marcada su ruta. Algunos otros sí traen ya la situación. Por ejemplo, conocí un caso en el Marqués de unos hondureños que ya habían establecido una panadería, se habían casado, pues ya estaban ahí llegando algunos hondureños. Yo creo que algo que se tiene que trabajar mucho es el respeto a los derechos humanos, a los migrantes. Y hay incluso, lamentablemente, una derivación de las tantas fobias que existen en la condición humana, en donde hay un rechazo hacia los migrantes, cuando finalmente son seres humanos que están teniendo la necesidad. Y yo creo que sería muy importante decir, como queremos que nos traten en Estados Unidos, pues tenemos que ser recíprocos en el caso de los centroamericanos. Exactamente, Hugo. Hugo, quien quiera acercarse a ti, ¿en dónde te podemos encontrar? En las redes sociales, fundamentalmente, Amelia, estoy como Hugo Cabrera, y como Hugo Cabrera R en Twitter, en todas las redes sociales me pueden encontrar, ahí estoy. Además, a partir del 29 de marzo estoy como coordinador de Agenda Migrante, una coalición de organizaciones de Estados Unidos, México y Centroamérica. Estamos muy imbuidos en el tema y en el fenómeno migratorio. Ahí estoy a la orden. Muchas gracias, pues seguiremos platicando porque la verdad es que es un tema que nos atañe a todos, que nos
perjudica o beneficia en algunos casos a todos. Y también ahí quedaron muchas dudas, ¿no? Porque tú decías, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ayudamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Oportunidad de estar en alguno de los eventos y ver a los migrantes que realmente pues requieren ayuda y de qué forma también poder nosotros ayudarlos. Ya lo platicaremos después si en algún momento tienes oportunidad de regresar, mi querido Hugo. Sería un gusto. Muchísimas gracias, Amelia. Muchísimas